Hola, buenos días y bienvenidos. Tengo el gusto de presentar a Luis Petri, que ha tenido una militancia intensa desde su provincia de Mendoza, en la Unión Cívica Radical primero, y después de fundado Cambiemos, se sumó a la actividad de Cambiemos y ahora lo tenemos como candidato de esta lista a la vicepresidencia. Y vamos a presentarle a él nuestro club, aunque creo que alguna vez ya ha estado, ¿no? Es decir, bueno, nuestro club, para los que vienen por primera vez, es el más antiguo de Sudamérica, fue fundado en 1852 y tiene por objeto principalmente unir a las voces distintas dentro del pensamiento, por supuesto, republicano y democrático. Esa fue la idea fundacional después de Caseros, cuando se quería soldar esa grieta que había entre unitarios y federales. No fue un logro inmediato y por el contrario tuvimos muchas luchas civiles hasta que esto logró ir amalgamándose. Esperamos que la superación de las grietas presentes sea un trabajo más sencillo o más, digamos, más sintiendo el sentimiento general de la población que se siente agobiada y cansada de tanto conflicto. Creemos que puede llegar a ser más fácil hacerlo esta vez, a pesar de lo profundo de las grietas. Ojalá sea así, y dejo con ustedes el uso de la palabra a nuestro invitado. Desde ya recuerdo que las preguntas que se harán luego tienen forma de preguntas, no a lo sumo un breve fundamento explicativo de la pregunta, pero no puede convertirse en una conferencia paralela, porque nosotros hemos venido a escuchar a Luis Petri y para charlar entre nosotros tendremos muchas oportunidades. Muchas gracias y los dejo a ustedes con nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Es muy conocido el progreso en todo el país. Ha trascendido las fronteras de la ciudad autónoma de Buenos Aires y varias publicaciones y libros hacen mención, así que tiene toda una historia dentro de la vida política y social de la República Argentina. No, primero que nada agradecerles. En segundo lugar, decirles que brevemente quién soy, más allá de la historia conocida de mi paso por el Congreso de la Nación. Yo provengo de una familia como la de muchos de ustedes que llegó de los barcos, llegó de Italia, del norte de Italia, de Trento, de un pueblito que se llamaba Segonzano, que tiene actualmente 3.000 habitantes, producto de la hambruna que se vivía en esos momentos en Italia, y llegaron a la Argentina y rápidamente se radicaron en el lugar en donde se cultivaban vides en el país, y ese lugar era Mendoza, porque claramente en el norte de Italia, en ese lugar, también se cultivaban vides y además se producen y se cultivan manzanas. Y la historia de mi familia por ahí explica también la historia de muchas familias y las propias vicisitudes de la Argentina. Inmigrantes que llegaron con una mano atrás y otra adelante, que producto del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio, pero también de las oportunidades que daba la República Argentina, pudieron crecer, se transformaron en viticultores aquí en el país. Mi bisabuelo ya llegó a construir una bodega, mi abuelo construyó otra bodega, y en donde, más allá de que en sus comienzos le fue muy bien en su actividad económica y productiva, ellos reconocían y sabían que era la educación el principal legado que le podían dejar a sus hijos. Mi abuelo, cuasi analfabeto, habiendo llegado al segundo grado de la primaria, entendía que sus hijos debían
cursar sus estudios universitarios porque era la manera de lograr la movilidad social ascendente en la República Argentina. Y sus hijos se transformaron en profesionales y apostaron a la educación desde el comienzo. De hecho, una escuela lleva el nombre de mi bisabuelo, producto de que donó un establecimiento y un terreno porque era una clase inmigrante y eran familias argentinas que creían en el valor de la educación. Y posteriormente, en una de las tantas crisis que tuvo la República Argentina, tuvieron que vender la bodega, pero sin lugar a dudas conservaron ese legado de la necesidad de, desde la educación, transformar el país y también legar la herencia a sus hijos. Ese legado actualmente ha cambiado. Hoy no vemos, por lo menos, que los chicos se refieran a la educación como la principal herencia que les puede dejar un padre, sino que cuando uno consulta a un adolescente o un chico respecto de cuál es la principal herencia que puede recibir de su padre, la respuesta cuasi automática que dan en muchos casos es la doble ciudadanía. Y eso habla del deterioro y de la regresión que ha vivido la República Argentina, donde ya no son los que llegan, sino los que se van. Una Argentina que hoy por hoy debería estar exportando manufacturas, estar exportando servicios, estar exportando materias primas, y lo que viene exportando desde hace unos años es a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? En el caso, yo todavía no los tengo, pero me imagino que algunos de ustedes los deben tener. Y provengo de una localidad de Mendoza, soy una persona del interior, de San Martín, que lleva el nombre expresamente del general San Martín porque allí vivió San Martín y allí quería morir San Martín, en Sutebaida, en los barriales. Y fue la primera ciudad en la República Argentina, el primer pueblo de la República Argentina, en 1823, que colocó el nombre del general San Martín. Después se replicaron ciudades, calles, plazas, pero en 1823, cuando todavía el legado del general San Martín no tenía la significancia lo que tiene hoy o de lo que supo tener a partir de Mitre particularmente, la verdad que allí el general San Martín vivió y allí el Cabildo le donó 300 cuadras al general San Martín para que pasase el resto de su vida, más allá de que posteriormente tuvo que irse al exilio. Y el general San Martín, fíjense, esto marca la personalidad de San Martín, decidió declinar 250 cuadras. Dijo, solamente necesito 50 cuadras para vivir en Vitebaida, las restantes otórguenselas a mis soldados más bravíos, porque ellos se las han ganado y necesitan un lugar para vivir. Bueno, y qué contarles, a partir de esto me parece que uno da cuenta de dónde viene y qué quiere para la República Argentina. Comencé a militar a los 14 años y abracé las ideas del radicalismo de muy joven, que me honró con la posibilidad de ser diputado en 2 oportunidades de carácter provincial y en 2 oportunidades diputado nacional, en donde siempre me especialicé en materia de seguridad e intenté, y junto con Pablo dimos muchas luchas en el Congreso de la Nación, generar cambios positivos que garantizasen mayor seguridad y que protegiesen a la sociedad frente al delito y fundamentalmente a las víctimas. Probablemente la ley, no sé si más conocida, pero sí que mayor repercusión tuvo en materia de seguridad, fue la por la cual modifiqué el Código Penal y la Ley de Ejecución de la Pena para que las condenas en la República Argentina se cumplan íntegramente. Hasta la sanción de esta modificación al Código Penal y de la Ley de Ejecución, violadores, asesinos, con condenas a 20 años, a los 10 años rápidamente obtenían la libertad con salidas transitorias, y a los 15, perdón, tenían la libertad condicional, y a partir de esta ley tienen que cumplir la totalidad de la condena dentro de la cárcel. Pero eso simplemente a modo de biografía o síntesis biográfica de quién les está hablando. Actualmente soy compañero de fórmula de Patricia y tenemos el enorme desafío de cambiar la Argentina, y en estos
60 días, construir una esperanza que transforme definitivamente la República Argentina sin atajos y sin abrevar nuevamente en soluciones populistas. Una Argentina que claramente vive una crisis que no es nueva, que no es actual, pero que sí se ha recrudecido en los últimos tiempos. Pensemos que en 100 años hemos vivido en un país caótico que ha tenido durante esos 100 años 77 años de déficit fiscal, que ha tenido una inflación promedio, sin contar sus dos hiperinflaciones, una inflación promedio del 65% anual, que vive en recesión 1 de cada 3 años, solamente nos supera el Congo en esta cuenta, digo, habla de la declinación argentina, de ese país con ese modelo agroexportador que llegó a ser potencia mundial. Pasamos a vivir en una Argentina decadente que fabrica, que genera pobreza, que excluye y hoy que invita a nuestros jóvenes a irse por Ezeiza. Una Argentina que en estos 100 años le sacó 13 ceros a la moneda, que supo tener al 4% de la población bajo la línea de pobreza y hoy tenemos al 42% de la población bajo la línea de pobreza y contando, y que en un periodo de 1930 a 1983 debió tener 9 presidentes constitucionales y llegó a tener 23 presidentes constitucionales. Esto habla que no solamente hemos vivido crisis económicas y sociales graves, sino que fundamentalmente también hemos vivido crisis institucionales y políticas que profundizaron los problemas económicos y sociales que viven los argentinos. Pero esta Argentina, que uno da cuenta en estos últimos 100 años, aceleró y profundizó su crisis, particularmente con el agotamiento del modelo populista que se vivió con el kirchnerismo. Y digo, hoy el gran desafío que tenemos y que creemos que es imprescindible con Patricia Bullrich llevar adelante en este país es el de ordenar la Argentina. Claramente, si hay algo que le ha faltado a la República Argentina en todo este tiempo y que ha llevado a que seamos una Argentina caótica, cuasi anárquica por momentos, conflictiva, crispada, es la falta fundamentalmente de orden en todos los niveles, tanto en el nivel político, económico, social. Carlos Nino supo escribir Un país al margen de la ley, y si hay algo que ha caracterizado a la Argentina de los últimos tiempos es la anomia, ¿no? Es esta falta de reglas y esta anomia boba que describía también Carlos Nino, como es el incumplimiento deliberado de las normas que están establecidas en nuestro propio beneficio. Y por eso nosotros decimos, es imprescindible ordenar a la Argentina, y para ordenar y cambiar la Argentina, claramente no podemos acordar con quienes la trajeron hasta acá y fundamentalmente con el populismo o con quien encarna hoy y describe el populismo en la Argentina, que es el kirchnerismo, que desde hace 20 años, junto con las organizaciones sociales, junto con los sindicatos, tienen secuestrado al país, lo tienen de rehén, han tomado de rehén a la República Argentina. Y si queremos sacar al país adelante, claramente no se puede negociar con los secuestradores, porque el precio del rescate que piden para liberar a la Argentina es siempre el mismo: es mantener sus privilegios, es mantener sus cajas y es garantizar que el statu quo se mantenga como está. Y nosotros tenemos claro que a la Argentina la tenemos que transformar y la tenemos que cambiar, pero a la hora de celebrar esos acuerdos y a la hora de generar esos cambios, sin lugar a dudas tenemos que buscar otros actores, sin lugar a dudas tenemos que lograr una amplia legitimación popular, y a partir de una amplia legitimación popular lograr acuerdos con todos aquellos que abreven estos cambios, que busquen estos cambios, que coincidan en la necesidad de estos cambios profundos que reclama y requiere el país. Y el gran desafío justamente es
la lucha contra el populismo. Un populismo que Raúl Alfonsín describió muy bien a la hora de debatir o de dialogar. Alfonsín, muchos recordarán que decía que uno puede dialogar con una persona que se sienta a la derecha de uno, con una persona que se sienta a la izquierda, pero nunca puede debatir con un populista, porque el populista siempre a uno le contesta con eslogan, le contesta con inescrupulosidades, le contesta con demagogias o con simplismos a cuestiones complejas, y ahí, decía Alfonsín, la discusión se vuelve ramplona. Entonces, el gran desafío que hoy tenemos es justamente desterrar al populismo. Lo logramos frenar. Muchos dicen cuál ha sido la contribución de Juntos por el Cambio durante todo este tiempo, desde su constitución allá por el año 2015. Nada más y nada menos que la Argentina no desemboque o no tenga como destino Venezuela. Porque si no hubiese sido por Juntos por el Cambio, hoy no tendríamos independencia de poderes. No tendríamos una Corte Suprema. De hecho, hubiese avanzado un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prácticamente no tendríamos constitución en pie, porque claramente el kirchnerismo, cuando ha podido, ha intentado avanzar sobre la Constitución, particularmente sobre el derecho de propiedad. Lo hizo en innumerables oportunidades, lo hizo con Vicentín, también lo hizo con YPF, lo hizo con las AFJP. Claramente ha habido un intento de violación, lo hizo con las usurpaciones, en donde las validó y las legitimó. El avance constante contra las instituciones y contra el derecho de propiedad tuvo un freno en Juntos por el Cambio. Fue Juntos por el Cambio el que paró la locura durante la pandemia y que impidió, por ejemplo, que se eternizara esta cuarentena de la cual se había enamorado el gobierno. Y si los chicos estuvieron en las escuelas es porque los padres lo reclamaban, pero también porque hubo una fuerza política que salió a las calles a reclamar por el retorno y la apertura de los colegios, como también de la producción y del trabajo, porque se estaba asfixiando la República Argentina. Y esta es otra de las características que tiene el populismo. El populismo busca que todos coman de la mano del Estado, sea cual fuere el rol o el lugar que ocupen en la sociedad. Busca que los empresarios dependan del Estado a través de subsidios, buscan que los trabajadores dependan del Estado, sea por bonos como los que propone hoy el gobierno, o de los que no tienen trabajo dependan del Estado a través de planes sociales. Busca que todos dependan de alguna u otra manera de la mano del Estado, y que todos coman de la mano del Estado y le deban una vela al Estado. Yo siempre digo, el populismo nos quiere pobres, brutos y dominados. Ese de alguna manera sería la representación ideal que buscarían de la sociedad para de esa manera lograr el objetivo último, que es concentrar poder político y económico y fundamentalmente perpetuarse en el poder, que es una de sus características, más allá de salir a la caza de opositores y al copamiento de la justicia, o eventualmente a la persecución a medios de comunicación, que son las prácticas más habituales. Pero el fin último, sin lugar a dudas, es el de perpetuarse en el poder. Y si hay algo que logró Juntos por el Cambio, es que el populismo no avanzara en la República Argentina, y de hecho hoy creemos que está en una de sus fases finales. Si en definitiva aprovechamos lo que los ciudadanos nos dicen, quizás es la última bala de plata que tiene la República Argentina para salir de las garras del populismo. Pero como somos conscientes que quizás es la última bala de plata que tenemos para erradicar definitivamente el populismo, no podemos caer, la sociedad argentina no puede caer en otro fallido, o no puede caer en las manos de un populismo de derecha. Los populismos no reconocen izquierdas o derechas. Los populismos, en definitiva, se recuestan sobre la derecha o sobre la izquierda, pero la matriz de su pensamiento siempre es la misma, y es la que yo describía recién como un modelo de acumulación de poder político y económico y de dominación social. Y allí es donde nosotros decimos, necesitamos ordenar a la Argentina, y para ordenarla, claramente tenemos que tener un líder
que yo estoy convencido que es Patricia Bullrich, que tiene que tener las convicciones, tiene que tener ese liderazgo de convicción para llevar a cabo reformas profundas. Porque, sin lugar a dudas, la República Argentina no tiene espacio para los parches o los remiendos, no tiene espacio para los atajos, pero también tiene espacio para los saltos al vacío. No hay espacio para ninguna de esas alternativas. Pero sí hay espacio para cambios profundos liderados por una líder de convicción que ha demostrado tener el coraje y tener la valentía para conducir este proceso y este momento que vive la República Argentina. Y me parece que es muy importante, digo, los antecedentes, porque así como yo hacía referencia a los propios, los antecedentes de Patricia que dan cuenta de las condiciones que tiene para este momento que vive la República Argentina, porque ella combatió al sindicalismo y todos la vimos combatir a Moyano y a los sindicalistas en la televisión. Ella fue quien defendió a la Gendarmería Nacional cuando el kirchnerismo se la quería llevar puesta con el invento de la causa Maldonado, y de no haber sido por el coraje, por las convicciones que tuvo en ese momento, porque era fácil revolear gendarmes por la ventana como pedía el kirchnerismo y pasarlos a disponibilidad. La consecuencia es que heríamos de muerte a una de las principales fuerzas que tiene la República Argentina para, por ejemplo, custodiar nuestras fronteras y para combatir al narcotráfico. Y si hoy la Gendarmería está en pie es porque tuvimos una ministra de Seguridad que la defendió con convicción a la Gendarmería, pero también como ministra supo combatir al narcotráfico, y de esto da cuenta los niveles de incautación y de detenciones que existieron, y de haberse continuado con las políticas que se implementaron durante su gestión. Sin lugar a dudas no estaríamos viviendo el baño de sangre que hoy vive Rosario, y la situación que no solamente vive Rosario en materia de avance del narcotráfico, que viven muchas provincias y muchas ciudades del interior del país, producto de que ha habido un gobierno que ha desertado y que ha renunciado. De hecho, ha confesado el propio ministro de Seguridad con desparpajo hace pocos meses que el narcotráfico había ganado la batalla, prácticamente renunciando a la lucha que hay que darle sin cuartel al narcotráfico para que no gane las calles, para que no gane los barrios y para que no gane los territorios como los viene ganando en Rosario. Y hoy ese coraje y esas convicciones también se demostraron cuando venía esta cuarentena y esta pandemia, y el presidente de la Nación nos encerraba a todos, y donde, producto de la popularidad que en ese momento gozaba, ustedes recordarán, tenía 80% de popularidad en los primeros momentos de la cuarentena y de la pandemia, y donde muchos políticos opositores hacían la del avestruz y bajaban la cabeza, o aplaudían las medidas del gobierno. Patricia Bullrich ya desde el llano salió a las calles a reclamar por las libertades individuales de todos los argentinos, a reclamar por la vuelta a los chicos al colegio, por reclamar por el trabajo y por la producción. Y fue una de las pocas políticas argentinas que en ese momento dramático que vivía la República Argentina se puso al hombro la causa del pueblo argentino. Entonces, me parece importante describir sus cualidades y condiciones, porque nos va a tocar gobernar en un momento en donde ese orden supone enfrentar, entre otras cosas, a un sindicalismo, por ejemplo, que se resiste a una reforma laboral, que es imprescindible, que es absolutamente necesaria, porque pensemos que tenemos un mercado laboral en donde le damos trabajo a 6 millones de argentinos, de manera registrada, de manera formal, pero tenemos 8 millones de argentinos en la absoluta precariedad. Tenemos 8 millones de argentinos que no tienen obra social, que no tienen garantizada una jubilación en el futuro, que no tienen ART y que tienen un modelo laboral que los expulsa. Un modelo laboral que, lejos de incorporarlos al mercado laboral, los expulsa y los somete a la precariedad, los somete a la informalidad y a la ausencia de derechos, ¿no? Y si nosotros queremos
por un lado fomentar la empleabilidad, pero por el otro lado garantizar que tengamos trabajadores con trabajos dignos en la República Argentina, necesariamente tenemos que generar una modernización laboral que permita, entre otras cosas, a los que quieren trabajar hacerlo dignamente, pero también a los que quieren contratar que lo hagan en un contexto de previsibilidad. ¿Y por qué digo esto? Y me meto de lleno en las cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral para después avanzar en la seguridad, en la educación y en la economía. Porque hoy el mundo laboral se ve amenazado desde dos lugares. Los trabajos vinculados al agro tienen una competencia absolutamente desleal con los planes sociales. Absolutamente desleal, y los planes sociales terminan funcionando como verdaderos desincentivos a la generación de empleo y a la empleabilidad. Las economías regionales de todo el país, a la hora de buscar personas para realizar las tareas culturales, personas para realizar la cosecha, inmediatamente se encuentran con el freno de los planes. Y ahí es donde nosotros decimos, los planes tienen que alentar el tránsito y tienen que funcionar como verdaderos puentes a la empleabilidad, y no tienen que ser incompatibles con estos trabajos. Tienen que transformarse en verdaderos seguros de desempleo, tienen que ser condicionales, tienen que ser temporales, pero sin lugar a dudas con el trabajo fundamentalmente agrícola, ganadero, no tienen que ser incompatibles, porque de lo contrario lo único que estamos haciendo es despoblar al campo, y lo único que estamos haciendo es invitando a la informalidad laboral, cuando lo que deberíamos hacer es garantizar que estas personas se encuentren en trabajos dignos y de calidad en las economías regionales particularmente, porque son dadoras de mano de obra intensiva y son dadoras de mano de obra intensiva en lugares que hoy se están deshabitando y despoblando, que son los lugares rurales, en donde se invita a la gente a migrar a los conurbanos de las grandes ciudades, con todos los graves problemas que eso genera. Eso es el primer desincentivo respecto de los trabajos agrícola-ganaderos. Pero también respecto de todo lo que tiene que ver con comercio, con servicios, con industria, tenemos un régimen laboral que es absolutamente imprevisible, y esto hace que se desaliente la oferta de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque les doy un breve ejemplo. En un contexto normal, en una situación de rescisión de la relación laboral, por ejemplo, en el caso de una persona vinculada al comercio, cuando el salario por convenio rondaba los 140.000 pesos, hicimos una simulación. Y en una rescisión normal, después de 10 años de trabajo, esa persona cobraba 1.800.000 pesos a la hora de su salida de la relación laboral, producto de cada mes de sueldo por año de servicio, más el preaviso, más la integración mes de despido. Y es razonable esa indemnización teniendo en cuenta la antigüedad. Ahora, cuando se aplicaban las multas provenientes de la Ley de Empleo, de la Ley 24013 y de todas las leyes que posteriormente se generaron, inmediatamente esa indemnización se disparaba a 9.800.000 pesos. Ustedes fíjense el ancho de banda, la discrecionalidad, la arbitrariedad que existe, la falta de previsión, la falta de seguridad jurídica, y esto conspira con la contratación. Cuando recorremos el país, cientos de comercios nos dan el mismo mensaje. Yo podría tener 2 o 3 empleados, pero no sé si en esa nueva contratación, con este marco legal que es imprevisible, con esta industria del juicio que está fomentada y promocionada, termino dejando mi propio comercio, termino dejando mi propia pyme. Y tenemos que pensar que estamos hablando de comercios y pymes que dan empleo al 85% de las personas en la República Argentina. Con lo cual, avanzar en un proceso de modernización laboral donde se respeten los derechos adquiridos, donde se respeten las conquistas laborales, pero también en donde se genere un marco regulatorio laboral
que sea previsible, que sea razonable y que fomente el empleo, no que sea disuasivo de la generación de empleo, me parece que es clave. Por otro lado, orden en lo económico. Hoy por hoy tenemos una economía que está desmadrada, con un ministro de Economía que hace las veces de virtual presidente de la Nación y que nos dice que como presidente de la Nación va a resolver los problemas que agrava como ministro de Economía. Claramente hay que resolver el principal problema que tienen los argentinos hoy. Y el principal problema que tienen los argentinos hoy es el de la inflación. Y para resolver el problema de la inflación hay que ir al huevo de la serpiente, y el huevo de la serpiente es el gasto público. Y es el gasto público crónico que arrastra la República Argentina y el déficit en ese gasto público crónico que arrastra la República Argentina. Yo lo mencionaba al comienzo. Es insostenible que de 100 años, 77 hayamos permanecido con déficit fiscal en nuestras cuentas públicas. Habla de un Estado que gasta más de lo que recauda, pero en lugar de hacerlo en momentos contracíclicos, lo hace todo el tiempo porque tiene una dirigencia política adicta al gasto, claramente. Adicta al gasto, y en donde siempre las fuentes del financiamiento de un Estado son tres: o es por recaudación tributaria, por impuestos, y allí es donde no se pueden aumentar más impuestos, más allá de que este gobierno lo está haciendo y lo sigue haciendo, pero en un contexto de una Argentina que está entre los 10 países con mayor carga tributaria, con lo cual hay que bajar presión impositiva si queremos apostar a la producción, si queremos apostar a la reactivación de nuestro sector productivo. Está claro que tenemos que quitarles el pie a ese sector productivo y sacarles el pie y dejarlos de asfixiar. Supone bajar impuestos. La otra posibilidad que tiene el Estado para financiarse es a partir de toma de deuda, y este gobierno bien la conoce, porque más allá de que nos endilga haber vuelto al Fondo Monetario, la Argentina fue 23 veces al Fondo Monetario en lo que va de su historia, este gobierno se ha endeudado incluso a niveles superiores a los que lo hizo el gobierno de Macri. Nos critican por 45.000 millones de dólares que tomamos con el Fondo Monetario Internacional, donde 7 de cada 10 de esos dólares fue para pagar deuda vieja, pero lo que no dicen es que ya llevan más de 90.000 millones de dólares tomados en deuda en la gestión de Alberto Fernández. Y la tercera posibilidad, y ahí es donde quería llegar, es a la emisión monetaria. Y claramente la inflación se genera por esta emisión monetaria descontrolada, en donde a partir de la reforma del 2005 a la Carta Orgánica del Banco Central se le dio rienda libre al cajero automático de este gobierno, que ha sido el Banco Central, que ha financiado el Tesoro, en donde el Banco Central ha desdibujado su rol, ha perdido el objeto y la finalidad para la cual todos los bancos centrales en el mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y fueron creados, que es el de ser custodio del valor de la moneda, y en definitiva hoy ha pasado a ser el financista bobo de los desaguisados del gobierno nacional. Entonces, nosotros decimos hay que bajar el gasto público, y para eso hay que hacer un esfuerzo compartido entre nación, provincia y municipio. No solamente hay que pensar en el gasto público del Estado nacional, sino que también hay que hacer doble clic en cómo están gastando las provincias y cómo están gastando los municipios, y en donde fundamentalmente hay que ajustar a la política. Y yo ahí doy algunos ejemplos concretos para que nosotros veamos qué se puede hacer en esta materia y cómo impacta. Ustedes me van diciendo cómo voy a decir. ¿Y cómo impacta? Primero, que tenemos 32 empresas públicas que tienen déficit, 5.000 millones de dólares en déficit, en donde lo que hay que hacer es equilibrar las empresas públicas para que al menos no generen pérdidas, y esas pérdidas no se socialicen entre todos los argentinos. Siempre se cita el ejemplo de aerolíneas, con estos 2 millones de dólares que nos cuestan a todos los argentinos, los que vuelan y los que no vuelan. Yo agrego un punto ahí en ese ejemplo. En el primer trimestre de este año, la TAM dio 127 millones de dólares de reparto de utilidades. 127 millones solamente en el primer trimestre del año 2023. Nosotros no creemos que Aerolíneas eventualmente
tenga que repartir utilidades o tenga que tener una ganancia, pero por lo menos sí que no de pérdida. Ese es el desafío, tener una aerolíneas saneada, equilibrada en sus cuentas públicas. Y cuando menciono al gasto de la política, uno siempre tiende a mirar a los congresos, o al Congreso, o a las legislaturas, o a los consejos deliberantes, y ahí hay mucho por hacer. Yo fui candidato a gobernador en la provincia de Mendoza y daba un ejemplo que era muy gráfico de cómo impactaba el gasto de la política en el quehacer cotidiano, en los impuestos de los mendocinos. La legislatura de la provincia de Mendoza es una de las más baratas del país. Tiene un costo de 5.000 millones de pesos. Cuando uno la compara en relación a otras provincias, sin dudas es más barata. Pero si uno suma la legislatura de la provincia de Mendoza de 5.000 millones de pesos y los 200 o 300 millones de pesos que suponen el gasto de los consejos deliberantes, tiene 18 consejos deliberantes, es el equivalente a lo que los mendocinos pagan en impuesto inmobiliario, que son 8.000 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando en otras provincias? Y ahí da cuenta de que los esfuerzos tienen que ser compartidos y las provincias también tienen que hacer esfuerzos, porque, por ejemplo, esos 5.000 millones de pesos que tenía de gasto la legislatura de Mendoza, en Tucumán son 34.000 millones de pesos. 34.000 millones de pesos. Y ya son el 5% del presupuesto. Y en provincias como Santa Fe y en provincia de Buenos Aires ocurre otro tanto. Son gastos significativos que tienen impacto o en la reducción de impuestos o eventualmente en la eliminación del déficit que hoy tiene el país. Hoy nos encontramos en un contexto donde, a partir de la devolución de los fondos del ANSES a las provincias, que fue a partir de un fallo de la Corte, que ustedes recordarán, a finales del 2015, donde posteriormente vino un decreto de ampliación por parte de Cristina Fernández de Kirchner a todas las provincias, y que ella no cumplió claramente, es decir, se lo dejó al próximo gobierno, nos hicimos cargo nosotros, cumplimos ese fallo, le devolvimos los fondos a las provincias. La realidad de los presupuestos provinciales cambió sustancialmente y hoy tenemos 23 provincias con superávit fiscal, pero 23 provincias que tienen un gasto público descomunal. Y ahí es donde nosotros decimos, los esfuerzos tienen que ser compartidos si queremos tener resultados inmediatos entre nación, provincia y municipio, donde hay que, entre otras cosas, retomar ese pacto fiscal que se firmó en el 2017, donde las provincias se comprometían a eliminar ingresos brutos, que es un impuesto que penaliza la industrialización, que es de los más regresivos y que claramente no contribuye a la producción y a la generación de trabajo, pero también ese pacto fiscal ponía la lupa en la generación de empleo público. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ante una economía que no crece, ante un sector productivo que no tiene incentivos para aumentar sus niveles de producción, lo que ha crecido en la República Argentina, además de la pobreza, es el empleo público, en sus diversos niveles. Hay municipios y provincias, pero me quiero referir a municipios, que en 10 años incrementaron su planta de personal de empleo público en un 140%, por dar algunos ejemplos. 140% aumentaron su planta de personal, en donde uno dice, mejoraron o aumentaron o incorporaron nuevos servicios, y la respuesta es no, al contrario. En la inmensa mayoría de los municipios y también de las provincias se han tercerizado servicios en empresas, por ejemplo, de limpieza, y sin embargo ha crecido el empleo público exponencialmente producto de la falta de generación de empleo privado de calidad. Esto ha tenido algunas consecuencias. Primero, un deterioro de los salarios del sector público, porque se ha ampliado la masa de empleados públicos, pero esos empleados públicos esenciales, como son los maestros, los docentes, los policías, los penitenciarios, los médicos, los enfermeros, claramente han visto cómo sus salarios en términos reales han decrecido exponencialmente. Con un Estado que además, digamos,
y yo no sé si se menciona, en los últimos 20 años creció en un 100% su PBI, el gasto público en relación al PBI creció en un 100%. Esa incursión del gasto público en el PBI en más de un 100% claramente le ha quitado poder a los privados, ha aumentado su participación en el gasto público, en el Producto Bruto del gasto público, pero ha perdido participación en el sector privado. Pasó de un 23% del producto a un 43% del producto. Y la pregunta que inmediatamente uno se hace es si mejoraron los servicios, si mejoró la educación, la salud y la seguridad, y la respuesta es no. Y claramente tenemos un Estado que en definitiva te cobra impuestos como si estuvieses en Suecia, pero te los devuelve en servicios como si estuvieses en Haití. Entonces, nosotros decimos, hay que ajustar a la política y tiene que venir un gobierno con mucha austeridad para bajar o para resolver el principal problema que tienen los argentinos, que es el de la inflación, con un presupuesto equilibrado, sin déficit fiscal y con un banco central que tenga independencia, que tenga autonomía y que, producto de esa independencia y esa autonomía, cumpla el rol de ser custodio de la moneda y en donde además se eliminen los cepos. Me parece que es clave que en la República Argentina desaparezcan los cepos, los distintos tipos de cambio y todas estas distorsiones, porque claramente estos cepos que fueron pensados inicialmente para evitar la fuga de divisas terminaron siendo un freno al ingreso de dólares al país. Yo les pongo un breve ejemplo, y cómo terminan dinamitando las economías regionales. Hoy estamos tomando todos nosotros un excelente vino, que creo que es Malbec, ¿no? Bien, un excelente vino mendocino. Y fíjense cómo impactan las economías, los cepos, las distorsiones en las economías regionales, que como todos sabemos son dadoras de empleo privado y en muchos casos de empleo privado de altísima calidad. Mendoza produce el 70% de los vinos de la República Argentina. La República Argentina tiene 200.000 hectáreas cultivadas. Para que ustedes tengan una idea, Chile tiene 140.000 hectáreas cultivadas. 140.000 hectáreas cultivadas. Pero cuando uno ve qué correlación existe entre los vinos argentinos y los vinos chilenos en el mundo y a qué países llegan y cómo llegan, uno da cuenta de que los vinos chilenos, que tienen menor producción, llegan al doble de países de los que llega la República Argentina. Chile le vende al 6% del comercio mundial, mientras que la República Argentina le vende solamente al 3% del comercio mundial. Mientras Chile exporta por 1.700 millones, Argentina en el 2022 exportó por 825 millones. Y uno dice, pero ¿esto se debe a la calidad de los vinos? No, al contrario, los vinos argentinos son muy valorados y apreciados en el mundo, y en los últimos 20, 30 años ha habido un boom de los vinos argentinos y son muy reclamados. Ahora, cuando uno va y le pregunta a los bodegueros, a los exportadores, ¿por qué no exportan más? Y la respuesta que ellos dan es muy simple. Nosotros estamos, en estas condiciones, estamos manteniendo mercados internacionales incluso a pérdida. ¿Por qué? Porque hay desincentivos a las exportaciones, porque tenés un tipo de cambio planchado, tenés cepo a las exportaciones, es decir, un dólar, exportás con un dólar oficial, pero cuando tenés que salir a vender tus vinos a ferias, cuando tenés que salir a buscar nuevos mercados, salís a venderla a dólar Qatar, porque tenés restricciones a las importaciones, porque nosotros necesitamos barricas de roble, necesitamos barricas californianas, que salen entre $1.000 o $1.200 o euros, y tenemos que ir a un CIRA, en donde nos aprueban, no nos aprueban las exportaciones, porque tenemos que traer levaduras, ¿no? o corcho del exterior, y no tenemos garantizados que esas importaciones sean aprobadas, porque nos faltan tratados de libre comercio con el mundo. Mientras Argentina tiene tratados de libre comercio con el 8% de la economía mundial, Chile tiene con más del 60%. Y allí es donde uno se le paran los pelos de punta cuando escucha propuestas de algunos candidatos que dicen hay que dinamitar el Mercosur. Así como no hay que dinamitar el Banco Central, no hay que dinamitar el Mercosur. El Mercosur sí hay que repensarlo, no solamente puede ser
una barrera arancelaria, funcionar como barrera arancelaria, sino que tiene que funcionar como una verdadera plataforma exportadora, que es algo que está reclamando ya desde hace mucho tiempo Uruguay, pero que por sesgo ideológico la República Argentina no ha acompañado. Entonces me parece que cuando uno ve las dificultades que tienen entre cepo cambiario, restricciones a las importaciones, falta de tratados de libre comercio, inflación en pesos e inflación en dólares, y esto que digo para el vino, lo digo para todas y cada una de las economías regionales del país, lo digo para la yerba mate y el té en Misiones y Corrientes, lo digo para los limones y la manzana en Río Negro, para los limones en Tucumán, perdón, para la manzana y la pera en Río Negro, lo digo para todas y cada una de las economías regionales. La verdad es que es un modelo que desalienta lo que nosotros creemos deberíamos estar alentando todo el tiempo, que es la necesidad de producir y exportar y ser competitivos y agregarle valor a nuestras materias primas para vendérselas al mundo y permitir el ingreso de divisas. Y esto no está ocurriendo. Y esto creo que tiene que ver con el orden. Y para que un modelo económico funcione, ¿sí?, hay una materia prima que es insustituible. Y que si se pierde después no se recupera, y es la materia prima de la confianza. Es absolutamente necesario tener una hoja de ruta, cumplir la rajatabla y dar seguridad y previsibilidad. Y la Argentina, si hay algo que ha escapado en estos últimos años, es a cumplir las reglas, es a cumplir los contratos, es a dar un marco de seguridad y de garantías y de previsibilidad. Y es allí donde nosotros decimos, si queremos garantizar que vengan inversiones, tanto locales como extranjeras, y teniendo en cuenta que el mundo nos considera incumplidores seriales, y nosotros también, y nuestros 8 default internacionales dan cuenta de ello, tenemos que generar una ley de protección de inversiones, para que aquel que pone plata, para que aquel que invierte en la Argentina, sea capital nacional o sea capital extranjero, tenga garantizado que al menos no le vamos a cambiar las reglas del juego, que las reglas de juego por las cuales invirtió en el país se van a mantener. Y me parece que esta es una necesaria señal teniendo en cuenta las características y condiciones que tiene la República Argentina. Yo no sé cómo voy con el tiempo, porque todavía no sirven pero pueden servir. Tiene que comer. No, el plato ya. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, yo voy concluyendo, así pasamos a las preguntas. Decía, una reforma del Estado, repensar el Estado para no tener un Estado con déficit, orden en la economía, orden en lo laboral, orden en la seguridad. Me parece que hay dos temas que son centrales. Por ahí se intenta establecer una agenda única de problemas de los argentinos, reduciéndola al problema económico. Y la verdad es que cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, cuando uno recorre Santa Fe, cuando uno recorre muchos barrios de distintas provincias, la verdad que el problema económico es uno de los dos problemas más importantes que tienen los argentinos. El otro problema es el de la seguridad. No hay posibilidades de progreso, no hay posibilidades de desarrollo si en definitiva nos roban o nos matan en las calles. La gente nos lo dice, tiene miedo a salir de su casa. Y allí es donde nosotros decimos claramente hay que respaldar a las fuerzas de seguridad, hay que desatarle las manos a la policía, hay que agilizar los procedimientos, hay que defender a la sociedad, hay que tener claro que las víctimas no son los delincuentes, como intenta hacernos creer este gobierno, que son víctimas de una sociedad que los ha colocado en esa situación. Nosotros tenemos muy claro que hay que enfrentar al delito y a la delincuencia con todo el peso de la ley, con todo el poder del Estado. Hay que hacer la vida imposible a los delincuentes en el marco de un Estado de Derecho, pero hay que proteger a la sociedad y fundamentalmente proteger a las víctimas. Y allí es donde decimos nosotros, hay un Estado fallido, hay un Estado desertor, hay un Estado que por omisión ha sido cómplice o encubridor del avance de la delincuencia y del avance del narcotráfico. Porque fíjense, y les doy un dato. Durante 3 años y medio solamente se tocó el Código Penal, sabiendo que tenemos un Código Penal de 1821, para modificar un artículo que estaba vinculado no a la seguridad de los argentinos, sino a la ley del aborto. Entonces allí es donde nosotros decimos,
no ha habido voluntad política de este gobierno de combatir al narcotráfico, de combatir al delito. Muy por el contrario. La primera medida que tomaron fue la disolución de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. La segunda medida que tomaron para dejar liberadas las cárceles a aquellos narcos que habíamos apresado y habíamos condenado durante la gestión de Patricia en el Ministerio de Seguridad fue darles wifi y posibilitar que siguieran conduciendo sus organizaciones criminales dentro de la cárcel. Hay una ley de mi autoría vigente del 2017 que establece la obligación de colocar inhibidores de señal. No la cumplen. Les dan las posibilidades de que estén online con sus organizaciones criminales dirigiéndolas. Entonces, hay que repensar un Estado desde las leyes, pero también desde la decisión política de enfrentar decididamente al narcotráfico y la delincuencia en un trabajo que tiene que ser coordinado entre nación y provincia. Y también involucrar a los municipios para arrinconar a los narcos, para condenarlos, para llevarlos a cárceles de máxima seguridad y para que en definitiva no sigan liderando sus organizaciones criminales. Y para sacarles el poder de fuego que tienen, que con Pablo lo trabajamos mucho en el Congreso, porque no solamente supone, hay que trabajar la legislación penal para endurecer las penas de los narcotraficantes y de los delitos violentos. Hay que sacarles el poder de fuego que está en los recursos económicos ilimitados que tienen, que terminan siendo corruptores del sistema político, judicial, penitenciario y policial. Y para eso necesitamos sacarle los bienes no solamente a los narcos, sino a los políticos corruptos, y allí es donde muchos se atemorizan. Fíjense que el kirchnerismo, obviamente, la palabra corrupción la tiene vedada de su diccionario, pero otras fuerzas políticas no mencionan la palabra corrupción, y eso es llamativo, ¿no? Pareciera que la simplificación de la casta lo incluye todo, y yo creo que el gran problema de la Argentina no es la casta, es la corrupción. Y muchos se olvidan de esa palabra, y me parece que si hoy vivimos en parte en esta crisis, con estos 113% de inflación, estos 43% de pobreza, estos 6 de cada 10 chicos pobres en la Argentina, una de las cuestiones centrales que ha hecho a la decadencia argentina ha sido la corrupción. El saqueo sistemático que ha habido del país, particularmente en los 12 años del kirchnerismo, ha sido brutal, y eso lo vimos obscenamente en la causa vialidad, ¿no? Para terminar, decirles que todo parece imposible hasta que se hace, decía Mandela, y yo creo que lo podemos hacer. Podemos hacer posible esa Argentina del orden que invita al progreso, que invita al desarrollo. Y allí se me vienen, como soy de San Martín, la frase de San Martín a Pueyrredón, cuando Pueyrredón le decía que era imposible la gesta que iba a dar San Martín liberando a Chile y a Perú, pero que no obstante le mandaba las mulas, los sables, los cañones, le mandaba las carpas, las vestimentas, y San Martín le contestaba: la lucha que estamos dando es imposible, pero es imprescindible. Yo creo que la lucha que estamos dando con Patricia Bullrich es imprescindible, porque al caos no se lo combate con más caos, al caos se lo combate con orden, y la Argentina no puede perder la última bala de plata que tiene con un salto al vacío. La tenemos que aprovechar si no queremos terminar siendo rehenes y secuestrados definitivamente por el populismo en la Argentina. Muchas gracias. Queridos comensales, bueno, vamos a dar inicio a esta segunda parte de preguntas. Antes de otorgar a Mario Carasale, que va a ser la primera persona que va a preguntar, les recuerdo que en lo posible, dado el tiempo que tenemos, que tratemos de hacer la pregunta, y si es viable, si hay una introducción, que sea realmente breve. Me presento, soy Mario Carasale, soy el tesorero del club, igual que usted, también mis padres y mis abuelos vinieron de Italia también. Yo tengo dos dudas. Comparto, soy de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de como se llame, desde que empezó. Así que usted tiene mi voto con seguridad.
Pero tengo dos dudas. Primero, la parte económica. La Argentina tiene, usted habló de los dólares, pero tiene entre dólares y pesos, con las LELIC, las LEVAC y todas las LELIC que quieran, cerca de casi 500.000 millones de dólares. Eso es una pregunta que me gustaría. Yo me encanta que haya sido Melconian el candidato a ministro de... Y la otra pregunta, que es la más importante para mí: ¿estamos los argentinos preparados? Porque lo que se viene va a ser muy difícil. Usted puede prometer los cambios, pero los cambios que se vienen son por lo menos a mediano plazo. ¿Los argentinos estamos preparados para eso? ¿Cómo es su opinión, señor? ¿Puedes empezando? Sí. Bueno. Efectivamente, hay muchísimos argentinos que, teniendo en cuenta lo devaluado del peso y cómo se deprecia, el peso ha dejado de cumplir el rol que tiene, uno de los tres roles que tiene la moneda, que es ser reserva de valor. Y los argentinos ahorran efectivamente en dólares. Nosotros, de hecho, tenemos una economía bimonetaria. Lo que vamos a hacer es legalizar, hacerla de jure bimonetaria. Esto me parece que es clave, porque les va a permitir a los argentinos ahorrar en dólares y las transacciones cotidianas hacerlas en peso, como moneda de cambio, ¿no? Ahora, olvidémonos de los dólares que tienen los argentinos, porque son de los argentinos o son propiedad de ellos. Esto es, no hay posibilidad alguna de pensar en apalancarse. Eso sería confiscatorio, por otro lado. Digo, quienes sueldan con esos dólares están soldando en una confiscación, que lo digan por lo menos. Hay que olvidarse, esos son dólares de los argentinos y que tienen que seguir, estando en manos de los argentinos. Y en todo caso, si el gobierno genera las condiciones, genera la confianza, fundamentalmente muchos de ellos van a poder volver. Muchos de ellos van a poder volver si generamos las condiciones y la confianza de ser un país previsible, serio, sólido, robusto. Allí sí, algunos argentinos van a decir, vale la pena traer lo que tengo afuera. Bueno, mientras tanto hay que buscar por otro lado, me parece. Y tu duda económica, a ver, quizás es la duda de muchos, y por eso hay todo un equipo económico. Esto es lo importante. Hay todo un equipo de economistas de Juntos por el Cambio, liderado por el Jerry Espina, donde está Lacunza, Murphy, Estás, Liendo, y además Carlos Melconian, con 80 economistas de la Fundación Mediterránea, que todavía no se anuncia, pero es casi un hecho que mañana podría llegar a ser, sería anunciado como el economista, más allá de que es una decisión que va a tomar Patricia. Pero me parece que nosotros tenemos que dar mucha certidumbre respecto a nuestro programa, nuestro plan económico. Y algo que vos dijiste, nosotros no estamos cambiando las velocidades de nuestras reformas. No estamos, porque hay candidatos que, cumpliendo a rajatabla y a pie juntillas el teorema de Bagrini, ahora dicen que no van a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Nosotros no. Nosotros somos serios. Además, las cosas que decimos las vamos a hacer cumplir. Entonces, decimos que tenemos que salir lo más rápido posible del cepo, y lo vamos a hacer lo más rápido posible. Hay reformas que no esperan. El presupuesto sin déficit va a ser desde el comienzo. No estamos cambiando nuestro discurso, porque sabemos que de lo que nosotros propongamos, de alguna manera va a ser las expectativas que generemos a la hora de gobernar, y va a ser la legitimidad que tengamos para proponer esas medidas. Me parece que es clave para lo que viene. Entonces, probablemente estas reformas se implementen desde el primer día. Sí te tomo que quizás los efectos se van a ver en el mediano plazo. Los efectos positivos se van a empezar a ver en el mediano plazo. Pero las medidas hay que tomarlas desde el minuto cero, porque de lo contrario perdés la legitimidad que te da el voto popular, que te permite avanzar en un proceso de reformas y que tiene que ser profundo. Nosotros lo decimos, el cambio tiene que ser profundo, porque la crisis es profunda. Entonces no podés dilapidar tiempo
porque cuando vos dilapidas ese tiempo posteriormente, cuando lo querés usar, cuando querés avanzar sobre esa reforma, ¿ya nos pasó? Perdiste el momento político, la ventana de oportunidad que te genera contar con legitimidad popular y en un diseño institucional de la Argentina que quizás en algún momento haya que revisar, en donde estamos constantemente cada 2 años sometidos a procesos electorales, no solamente con el gasto que eso supone, porque tenemos 6, 7 elecciones, sino además con la mirada, porque eso te impide pensar en el mediano y en el largo, y al año ya estás pensando en ganar la elección, y ahí prácticamente la tentación a las recaídas populistas son altísimas, o eventualmente al esbozo de planes platistas como esta remake que acaba de hacer Massa, producto de que, bueno, tiran la casa por la ventana con tal de ganar una elección. Entonces, claramente el diseño institucional no favorece las políticas del mediano y de largo, pero sí creo que nosotros inmediatamente, cuando ganemos la elección, tenemos que avanzar y cumplir con todo lo que prometimos y rápidamente avanzar con un proceso de reforma como las que estamos diciendo. Muchas gracias. Pérez, ¿puedes decirlo a voz viva? ¿A viva voz? ¿Puedes hacer la pregunta? ¿Puedes hacer la pregunta a viva voz? Como estamos emulando prácticamente el 20 de junio de 1820, en el cual hubo 3 jefes de gobierno en Argentina, hoy el Club de Progreso va a tener 2 presidentes en el día. Les pido a los 2 nominados, o a los 2 presidentes, si me permiten hacer 2 preguntas en vez de una, y un muy breve comentario. 2 breves. Fenómeno. La primera es que yo me acuerdo de una tía solterona que tenía muy fea, que decía que casa autónoma. Acá hubo unas declaraciones del candidato, payasesco candidato que tenemos a presidente también, que va a competir con ustedes, de la arancelación de toda la enseñanza pública, primaria, secundaria y universitaria. A mí me molesta que la fórmula que voy a votar ahora por primera vez, en la vez anterior voté a los adversarios de ustedes, pero como buen radical, si pierdo una interna, acompaño al que gana. ¿Cómo? Me llama la atención el silencio de la fórmula de ustedes respecto a la... ¿Me van a volverlo con una manera? No sé. El silencio de ustedes respecto de esa afirmación de Miguel, de la gratuicidad de la enseñanza pública, sobre todo teniendo en cuenta que los radicales venimos de la reforma universitaria que algo hizo por este país. El segundo tema que me gustaría preguntarte es respecto a la justicia, de todo lo que han hecho por la justicia, que me pareció bien lo que han hecho. Te cuento que tengo 54 años de abogado ya abandonado, pero yo creo que el problema grande de la justicia no es reformar o no el Código Penal, poner un año más, un año menos a determinados delitos. Creo que la realidad está en el Código Procesal Penal. Está en aprender que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires más del 80% de los procesos terminan por prescripción, por el alargamiento, y más del 60% en el país terminan por prescripción. ¿Por qué no se pone en el Código Procesal términos a las resoluciones de los jueces? Así como los abogados teníamos 5 días para dar... Ya corto. Bueno, esto de ponerle límite a los jueces en cuanto al tiempo que tienen para resolver determinadas cosas, para que no terminen con juicios de 14 años como el de Menem, no sé si van 8 de Cristina y cosas por el estilo.
Y el comentario que quería hacer fue respecto a la exportación del vino comparándolo con Chile. Te voy a contar que yo... Pérez Vélez, tengo 8 personas para hacer preguntas. Sí, ya termino. Es un segundo. Precedente. Te voy a contar un episodio que me pasó. Que la culpa no, pero acá todos hablan de la reforma laboral y nadie habla de un control a los empresarios, a las confederaciones empresariales. Yo siendo en el año 84 interventor de la bodega Greco, me hicieron una denuncia porque coticé una venta de 400.000 cajas de vino reserva a Austria con un precio que yo le había pedido al Ministerio de Economía que lo haga. Y la Cámara Empresaria cobraba ese vino 3 veces más de lo que lo cobraba acá. ¿Listo? Bueno, la primera pregunta, yo soy hijo de la universidad pública y nosotros estamos absolutamente en contra de este alocado sistema de vouchers que propone mi ley. Lo que pasa es que no vamos a estar contestando todas y cada una de sus propuestas. Está claro, nosotros tenemos nuestras propias propuestas, tenemos que contarle a los argentinos lo que queremos para la Argentina. Y enfrente tenemos al kirchnerismo. Entonces, independientemente de las cosas que proponen, que la inmensa mayoría son irrealizables, nosotros tenemos que hablarles a los argentinos de lo que queremos hacer nosotros, de nuestras propuestas económicas, de nuestras propuestas en seguridad, en educación. Hemos hablado en infinitas oportunidades respecto de lo que creemos que tiene que ser la escuela pública y dónde tenemos que poner el foco, en el mejoramiento de la calidad educativa, en la lucha contra la deserción escolar, en la formación para el trabajo que tiene que cumplir la educación en nivel medio particularmente, en los 190 días de clase. Y claramente, si nos has escuchado, debes saber que estamos claramente a favor de la educación pública en los 3 niveles, nivel inicial, nivel medio y nivel terciario y universitario. Pero lógicamente no vamos a ponernos en todas y cada una. La desregulación del mercado de armas es una locura en Argentina. Nos coloca al país en el lejano oeste, donde cualquiera va a comprarle un arma a un mantero, una 45 un mantero. Entonces, la verdad que nos parecen que son propuestas que no tienen ninguna razón de ser y que nos pueden salir muy caro a los argentinos. Pero lógicamente lo decimos en cada ámbito que vamos, pero nosotros somos la principal fuerza política opositora al kirchnerismo y enfrente tenemos un kirchnerismo que con tal de retener el poder lo va a vehiculizar en cualquier lugar y va a utilizar cualquier cuestión para mantenerse en el poder. Respecto de lo que vos planteabas, la segunda pregunta era la tercera fuera del vino. Los códigos procesales. Los códigos, sí, coincido de la celeridad de los procesos. Lo que pasa es que ahí hay una trampita de la justicia cuando están firmados. Los términos perentorios u ordenatorios de la justicia y los códigos penales que en definitiva para los jueces terminan siendo una sugerencia en los plazos y los términos. Hay mucho por mejorar. Pensemos que en la Argentina ocurren 1.600.000 delitos y el 97% quedan impunes. Particularmente los delitos contra la propiedad, el número incluso es mayor. Entonces, sin lugar a dudas, hay que agilizar procedimientos, sin lugar a dudas, hay que hacer una fuerte transformación en la justicia, pero no en la justicia que tiene que investigar al poder. Esa no es la gracia, como ha hecho el kirchnerismo, que en definitiva buscó reformar la justicia de Comodoro Pi para garantizarse su impunidad. Acá la reforma que hay que hacer es pensada en mejorar la seguridad de los argentinos, es pensada en mejorar
en aumentar la celeridad, vos lo mencionabas, 14 años es un proceso promedio cuando se trata de delitos de corrupción, delitos en donde la justicia tiene que investigar el poder. Entonces hay que modificar los plazos, hay que mejorar las investigaciones, hay que incorporar tecnología. Yo te doy un ejemplo. ¿Por qué en la República Argentina no hay un registro nacional de huellas genéticas para todos y cada uno de los delitos? Imagínate cómo recortás la impunidad que actualmente existe. Y bueno, no hay voluntad política para hacerlo porque claramente eso les impide la garantía de impunidad que muchos delincuentes hoy tienen. Entonces hay que avanzar sobre un proceso de reformas que no es una medida, es una batería de medidas que tenés que tomar orientadas por la decisión de combatir al delito, que tienen que ver desde la iluminación y la erradicación de baldíos y casas usurpadas que tiene que tomar el intendente, la modificación de los códigos procesales que tienen que hacer los gobiernos de provincia, la incorporación de tecnología, el aumento de penas, la capacitación al personal policial, la construcción de cárceles, el presupuesto a la fuerza. Hay un cúmulo de medidas que tenés que tomar, que entre otras supone la modificación de códigos penales, procesales, leyes de ejecución. Pero no hay una medida salvadora, pero sí hay planes, programas, que cuando se toman articulados entre nación, provincia y municipio, sin lugar a dudas, desalientan y combaten el delito de manera efectiva. Voy a hacer otra pregunta. ¿Carranza quién es que pidió hacer la pregunta? Adelante. Creo que ninguna persona de bien puede no coincidir con todo lo que has expresado en esta charla, pero mi pregunta es muy concreta. Después las PASO, Juntos por el Cambio, queda en el medio de un populismo de buenos modales y un populismo de malos modales, para parafrasear. ¿Cómo piensa tu coalición de gobierno traccionar, por un lado, al que no fue a votar porque está enojado con la clase política y al que votó emocionalmente, también en castigo a la falta de solución a sus problemas, al uno de los populismos? ¿Sí? Bien. Primera cuestión que obviamente los resultados electorales se evalúan, se miden y también se operan. ¿Por qué digo esto? Porque hay un punto de diferencia y lo cierto es que nosotros ganamos la interna de Juntos por el Cambio, una interna que a priori parecía dificilísima, imposible, porque del otro lado estaba la estructura política, lo que comúnmente se conoce como la estructura política, y además había una disparidad de recursos que hacían que fuese muy difícil, o que algunos dijeran hasta semanas antes de las elecciones que ganaba el otro competidor. Esa interna, sin lugar a dudas, una parte de la gente, de nuestros votantes, no lo entendió o se enojó. Nosotros vamos a ir a buscar esos votantes. Vamos a ir a buscar a los votantes que nos acompañaron en el 2021, pero que probablemente hoy, producto de las divisiones internas, dejaron de acompañarnos. Hoy Juntos por el Cambio está unido. Ustedes recuerden, a mí prácticamente me lo preguntaban todo el tiempo, como una cuestión remanida y recurrente de si íbamos a permanecer juntos después del 13 de agosto, ¿no? Bueno, sí, vamos a permanecer, claro, vamos a permanecer juntos porque ahí están las dos condiciones. Hay afecto societatis, hay ganas de estar juntos y además hay un pedido de la gente que mantengamos el proceso juntos. Entonces está garantizado. El desafío claramente es, como lo fue en el 2015, donde habíamos perdido la elección 32-38, la general, contra Scioli y Mauricio Macri era su contendiente, y ganamos en ese balotaje. El desafío es ir a explicarles a los votantes lo que queremos hacer. Yo recién lo comentaba que en la mesa nosotros tenemos el enorme desafío en este tiempo de construir y organizar la esperanza. Ya sabemos dónde se vehiculizó la bronca la bronca del electorado. Ahora la construcción de una esperanza nos parece clara y la organización de esa esperanza. Entonces vamos a ir a los que
nos dejaron de votar, a los que no fueron a votar, y también a los que votaron en blanco en esta elección. ¿Y cómo se construye una esperanza? Bueno, parafraseando a Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás decía: la razón es el sustento de la fe. Y vos, para generar esperanza, tenés que dar motivos fundados de cómo vas a sacar al país adelante y tenés que explicar. Cardoso en Brasil decía: gobernar es explicar, explicar, explicar. Y nosotros le tenemos que explicar a los argentinos cómo vamos a sacar adelante esta Argentina decadente por décadas y cómo no se hace con voluntarismo esto, sino que se hace con fortaleza política, se hace con legisladores en las bancas y se hace con liderazgo y convicción, y se hace con equipos. Entonces, el voluntarismo no te saca de la tragedia que vive la Argentina. Lo que te saca de la tragedia y de la decadencia que vive la Argentina son equipos de gobierno, son planes, son programas y es una líder que tenga convicción para guiar a ese país. Doctora Etki, ¿puede formular la pregunta? Muchísimas gracias, pero doctor Pepe, esto va a ser una elección absolutamente emocional. Si es emocional, hay que usar otros métodos y hay que repensar la cosa, no desde lo coherente y lo racional, sino desde lo emocional. En los consultorios psicoanalíticos saben que en este momento los que han votado fundamentalmente a Milei han sido los varones con conflictos con sus propios padres. Yo no digo que ustedes entren ahora en un conflicto psicoanalítico, pero hay que repensar y cómo puede repensar emocionalmente esta nueva elección. Gracias. Muy bien. Yo creo que, más allá de efectivamente yo coincido, hay un componente emocional, siempre lo hay, a la hora de votar. Siempre el decisivo, yo creo, si vos me preguntás, sí, efectivamente puede ser uno. No quiero poner porcentaje, pero me parece que cada. ¿Cómo? No dialoguemos, por favor. Me parece que uno vota pensando en su situación, en la situación de sus hijos y de cómo, y en definitiva, de quién puede eventualmente liderar un proceso de cambio en la Argentina. Y a la hora de definir un voto, por ejemplo, las personas responden a preguntas muy básicas, como yo también respondo a preguntas muy básicas a la hora de definir un voto. ¿Quién puede cuidar mejor a mis hijos? ¿Quién puede garantizar mejor seguridad a mi familia? Pero independientemente de eso, déjeme que te diga algo, uno no tiene que renunciar a las convicciones. El marketing no le puede ganar a las convicciones. Si uno tiene que dejar de lado sus ideas y sus convicciones por ganar una elección, está muy equivocado. Ya lo decía Irigoyen, que se pierdan 1000 presidencias pero que se salven los principios. Y si para ganar una elección nos tenemos que transformar en populistas, la verdad que nos equivocamos. La verdad que no éramos tan republicanos como creíamos. La verdad que no teníamos tantos principios como pensábamos que teníamos. Yo creo que se puede ganar una elección con principios republicanos. Y creo que se puede construir una esperanza y creo que muchos argentinos pueden construir una esperanza a partir de esos principios y esos valores. Fernández. Mucho gusto, Pepe. Mi nombre es Jorge Cernadas y mi condición de convencional radical de la capital, yo soy radical de 17 años, de la juventud. Me preocupa el tema político y voy a concretar. Yo no sé si, primera pregunta es, no sé si vos tenés el respaldo orgánico del Partido Radical. Y esa es una primera pregunta.
La segunda pregunta, si en el caso de que no lo tuvieras, si existe posibilidad de que exista ese acuerdo, porque no entiendo por qué no se respaldó al presidente del partido, que fue Morales. Bueno, en eso consiste mi pregunta. Mi preocupación es que, por ejemplo, el lunes tenemos la convención y los muchos que no quieren votar este tipo de candidaturas. Conmigo sí, porque estoy en el aspecto societatis que vos estás planteando, pero me preocupa que hay muchos radicales que no entienden esta separación. Si tienes algún tipo de comentario, Gracias, Pepe. A las 15:30 me reúno con el Comité Nacional, con Gerardo Morales, con Ernesto Sanz, con todos los miembros de la mesa, probablemente vengan gobernadores de provincia. Digo, el respaldo de la Unión Cívica Radical es absoluto. En nuestro partido conoce a Ricardo Sarkozy. No te lo tengo que decir a vos. ¿Cómo lo tienen todos los partidos y todas las familias? Está claro. Es así. Pero te puedo garantizar que la inmensa mayoría de los radicales, el 99,9%, más allá de que después aparezca uno que diga, mira, como apareció ayer, un muchachito, que diga, ay, no estoy de acuerdo. Bueno, a ver, los que no estén de acuerdo, que sepan que del otro lado está el kirchnerismo, básicamente. Y la verdad es que si quieren abrazar las causas de corrupción kirchnerista, que lo abracen con todo, pero eso demuestra que tan radicales no son. Ya los tenemos a los que se fueron. Pero lo cierto es que el partido está encolumnado tras la fórmula Bullrich-Petri, independientemente de que como pasó con el PRO, pasó en el radicalismo y pasó en otras fuerzas políticas, parte estuvo con un candidato y parte estuvo con el otro. Es así. Y por eso ocurrió que el PRO tuvo una alternativa a presidente entre Bullrich y Larreta, y el radicalismo tuvo dos candidatos a vice. No sé por qué debería asombrarnos esa posibilidad cuando se había hablado todo el tiempo de esa posibilidad, cuando el propio partido resignó la posibilidad de presentar una candidatura propia. Pero me parece que eso no es lo importante, porque los radicales somos los campeones de la interna, y hoy la verdad es que lo que tenemos que concentrarnos en estos 60 días, esto lo digo porque soy radical de los 14 años también, lo que tenemos que concentrarnos en estos 60 días es en ganar una elección. El radicalismo, en muchos casos, lo que tiene que imitar es los buenos ejemplos de Corrientes, de Jujuy, de Mendoza, en donde encontrás radicalismos con mucha vocación de poder, radicalismos empoderados que se atreven al poder. Y eso lo tenemos que replicar en todas las provincias. Ahora lo estamos haciendo con Esdero, lo estamos haciendo con muchas provincias donde los radicales se animan a desafiar al poder de turno y no a ocupar espacios cómodos de oposición. Espero éxito en la reunión de hoy. Gracias. Jorge. Yo soy Compromiso para el Cambio, así que saben que mi voto está para ello. Le quería preguntar, yo he estado siempre en la administración pública, en una empresa del Estado, que hoy maneja la señora de Massa, y me gustaría saber cómo van a hacer para eliminar a la gente que han ingresado este gobierno a planta permanente, dada la estabilidad del empleo público. No, la estabilidad del empleo público es un hecho, y los que ingresaron correctamente, hay una garantía constitucional que algunos candidatos a presidente deberían leer el artículo 14 bis de la Constitución, porque no lo leen. A ver, el artículo 14 bis de la Constitución, y lo digo porque hay candidatos que no lo saben, establece el salario mínimo vitalicio móvil. Yo sé que ustedes todos lo saben, pero hay candidatos a presidente que no lo han leído. Establece la protección ante el despido arbitrario en el caso del empleo privado, y establece la estabilidad del empleo público. Digo, y si nos importa la Constitución, nos importa todo el tiempo. Entonces, los que estén nombrados de manera regular, hay que garantizarles el empleo público en la forma que utilizarlo. Ahora, el punto es si hay un ingreso viciado, que no cumple con las normativas, que no cumple con los plazos, porque para adquirir la estabilidad del empleo público
no puede ser nombrado 6 meses antes, no tenés esto. El empleo público reclama un periodo para claro, además de, bueno, ahí ya tendrías un problema en el ingreso, si es por concurso. No todo empleo público es por concurso. Debería ser por concurso todo empleo público para evitar la licitación. Pero en definitiva, para adquirir la estabilidad propia del empleo público tiene que pasar un plazo de 6 meses. Previo a ese plazo de 6 meses, esto es, todos los empleados públicos que hoy están logrando ingresar a planta no tienen la garantía de estabilidad que establece la Constitución. Así que básicamente es eso. Los que estén bien nombrados se van a mantener, los que estén nombrados por la ventana, como normalmente se dice, o en ilegalidad, seguramente se van a tener que ir. Tamini. No, ya está contestada. ¿Ya está contestada? ¿Arco? Sí. Soy Alberto Arco, pertenezco a Generación Plateada, es un espacio que reivindica y defiende los derechos de la tercera edad. La pregunta es la siguiente, Luis. Estamos en época de descuento, vos mencionaste en 2 oportunidades el término bala de plata. Y recién dijiste, para ejercer el poder, más o menos hay que ganar elecciones. Tenemos que ganar la elección del 22 de octubre. No hay alternativa, porque lo otro es impensable. Como argentino no lo puedo imaginar. Acá hay reunido un grupo de plateados, como lo llamamos nosotros afectuosamente. Gente grande que compartimos los valores de Patricia, los tuyos, lo que vos describiste sobre todo en la primera parte de tu alocución. Todos de acuerdo, en un 100%. Ahora, hay 11 millones de argentinos del padrón que no votaron. Quiere decir que allí, si bien recién te referiste a las elecciones por quién hay que ir, por una porción importante de ese padrón hay que ir. Ahora, casi 7 millones de argentinos tienen más de 60 años. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente dentro de esos 11 millones hay muchos mayores que no han ido a votar. Tenemos que ir por ellos. Te doy un ejemplo de lo que quiere la Generación Plateada, es dar. Y desde diciembre del año pasado estamos tratando de unirnos y de apoyar la campaña de Juntos por el Cambio y no ha sido sencillo. Hemos hablado con mucha gente de la mesa, nuestra voluntad sigue firme, pero te abro este tema para que lo consideren. Estamos convencidos que el 23 de octubre vos y Patricia Bullrich deben ser elegidos en el peor de los casos para balotaje. No, y simplemente ahora... ¿Cómo? Perfecto, después me pasás todos los datos así. Pero nuestra idea, y esto lo digo para que lo sepan, en el primer tramo de la campaña, acá, en términos futboleros, nosotros pasamos los cuartos de final, vamos a jugar la semi y después vamos a ir a la final. La primera, en los cuartos de final, estábamos convencidos de que había que transmitir una visión de país, hacia dónde lo queremos llevar y qué queremos hacer con la Argentina. En la segunda etapa, en la semifinal, creemos que hay que profundizar en las propuestas en educación, a los docentes, las propuestas en materia de salud, las propuestas que vamos a hacer a los jubilados, a la tercera edad, las propuestas en materia económica, que mañana las largamos en Córdoba. Ayer estuvimos dando a conocer nuestras propuestas en seguridad en el corazón de Rosario. Entonces, avanzar sobre los ejes de propuestas para justamente darle razones a nuestros votantes, que encuentren razones a nuestros votantes para inclinarse por nosotros. Voy cerrando con 2 preguntas. Emilio. Dame 2 preguntas breves. Ahora me la acercan, por favor. Yo en realidad me permito ser muy breve, pero en un par de sugerencias y tu opinión sobre eso. La política que adoptó el justicialismo kirchnerista en su momento, originalmente cuando lo puso a Fernández de candidato a presidente, es tratar de permanecer en un segundo plano a la señora para ganar los votos medios. Bueno, fue su política. La actual es hacerle pensar a la gente en una especie de publicidad subliminal de que en realidad el nuevo presidente, actualmente ministro y candidato, en definitiva la va a liquidar a ella ni bien pueda. Y yo creo que hay que dar un ejemplo
muy importante, porque mientras... Luis no tiene pensado liquidar la plantilla. Yo creo que no cree, bueno, pero justamente hay un ejemplo, yo creo que hay una especie de publicidad subliminal sobre eso, pero la manera de denunciar eso con absoluta claridad es mostrar que los tres diputados que tiene el Frente Renovador en la Cámara de Diputados, que están realizando el juicio político, teóricamente, el dictamen de juicio político a la Corte, esos tres van a votar a favor de ese juicio político, con lo cual él está haciendo exactamente lo contrario a la imagen que quiere dar. Eso es por un lado. Por el lado del otro contendiente que tenemos, creo que es fundamental señalarle que nosotros somos el sistema y él es el antisistema, eso está claro. Pero además, que miente deliberadamente cuando habla de la consulta popular, pues la consulta popular, en la mayoría de los casos que él propone, está prohibida por la Constitución Nacional. Por ejemplo, en materia penal, y él habla de cuestiones... Y además, donde sí está permitido, la Cámara que lo decide es la Cámara de Diputados, que tiene que tener mayoría. Señalar eso para señalar que todas las grandes promesas son antisistema e irrealizables. Es decir, por un lado, no nos hagamos los santitos porque no somos santitos. Y por el otro lado, que este señor Milei sepa que le está mintiendo a la gente. En realidad las propuestas no solamente son antisistemas, son inconstitucionales. Por supuesto, por eso son antisistemas. Sí, claro. Recién me preguntaban cómo pueden ayudar. Bueno, como yo dije en un comienzo, las elecciones no se ganan en las vísperas, las elecciones se trabajan. Y uno tiene que convencer y persuadir. Una famosa frase fundada y me parece que ese trabajo hay que hacerlo en todos los ámbitos, en redes sociales, con las familias, con los nietos, con los hijos. Hoy efectivamente hay muchos jóvenes votando a Milei, pero lo votan por lo que representa, pero sin detenerse en lo irracional de sus propuestas o lo inviable de sus propuestas y de las consecuencias que eso podría llegar a tener en el caso de así. Ya tuvimos un gobierno fallido que fue el de Alberto Fernández. La Argentina no resiste otro gobierno fallido. Entonces me parece que el próximo gobierno tiene el desafío de comenzar a transitar el camino del progreso, del desarrollo, de la normalización de la Argentina a partir del orden. Entonces el trabajo que hay que hacer es un trabajo de obrero de todos los que están comprometidos y quieren el bien de la Argentina, de remangarse y decir, bueno, de acá hasta el día de la elección voy a intentar convencer todos los días a un par de argentinos para dar vuelta a esta elección. Yo de todas maneras les anticipo algo, a mí lo que me ilusiona, me entusiasma, más allá de que uno puede organizar actos donde puede convocar a miles de militantes, me entusiasma cómo Patricia genera un vínculo tan fuerte con la gente. Ayer nosotros fuimos a Rosario y nos esperaban militantes y estuvo muy bien, pero lo más importante para mí fue lo que se generó cuando estábamos en el aeropuerto, donde habían hombres y mujeres de todas las provincias que se abalanzaban, que le pedían que no aflojara, que le decían sos la última esperanza que tenemos, no tenés que aflojar, te vamos a acompañar. Y ahí no hay militantes, ahí hay gente que tiene depositada su confianza en Patricia, y así como, y estoy hablando de cientos, no estoy hablando de 2 o 3 personas que ocasionalmente, cientos de personas que prácticamente nos hacen perder el vuelo, pero qué bueno que sea así, qué buen motivo para perder el vuelo si es porque cientos de argentinos en un aeropuerto te paran para decirte que no aflojes. Entonces, más allá de las operaciones, de las encuestas, lo que hay que seguir viendo es lo que uno está viendo en la calle, y además lo fácil que es también, a ver, si nos tomamos el trabajo de hacerlo, lo fácil que es hacer entrar en razón a quienes votaron con bronca respecto de lo que supone confirmar ese voto.
Correctísimo. Bueno, vamos a entregarle para terminar a Luis y como una muestra más de agradecimiento, paso por aquí, un diploma que acredita que estás acá para su mujer. Y este libro que es la historia del Club del Progreso y que es muy valioso no solo porque es bueno, sino porque ya casi no quedan ejemplares. Claro, pero tiene más valor. Tiene más valor todavía. Así que acá vas a encontrar la historia detallada del club. Y un aplauso, por favor. Gracias de verdad, Luis. Un placer estar con ustedes. Me he sentido muy cómodo y bueno, el bien de la Argentina, así que sí, es por la parte. Gracias.